Y entonces, para encontrar la naturaleza jurídica de la acción, esos procesalistas lo que hacen es definir de nueva cuenta la acción desde tres diferentes ángulos. ¿Ok? Y una primera definición para llegar a establecer, como ya les decía, esa naturaleza, es equiparando a la acción con el derecho sustantivo, ¿ok? Entonces, o en un momento determinado, o material que dinamiza al momento en el que se está violentando o en el que se está violando ese derecho sustantivo, ¿ok? No importa que se tome en consideración que a pesar de esto no puede pasarse por alto la noción que habíamos tenido nosotros en un momento determinado de acción según los romanos, ¿sí? Porque recuerden ustedes que nos hablaban los romanos de las acciones de la ley, ¿no? Entonces, como una parte, ¿no?, del procedimiento en Roma. Y entonces los romanos lo veían desde aquel momento como el derecho sustantivo, ¿no? Y ellos consideraban, ¿no?, en este caso, una cuestión muy, muy así repetitiva, ¿no? Hablaban de una especie de pleonasmo, ¿no? Recuerden que es el uso repetido de algunas palabras sin necesidad. Aunque, pues, realmente no había tal. Pero bueno, se consideraba aquí esta cuestión de la naturaleza jurídica, atendiendo a establecer la equiparación de la acción con el derecho sustantivo, ¿no? Que es en pocas palabras lo que significa este primer criterio, ¿no? Al final de todo ello, sí, su utilización, decían, persistía cuando se mencionaba que la parte actora carecía de acción y entonces en el juicio se interponía una excepción y decían los romanos sin acción, ¿no? Sine acción, decían los romanos. Y un ejemplo que se llegaba a mencionar al respecto era la tendencia, ¿no?, en la definición de que hacía Celso relacionada con este punto. Él expresaba, ¿sí?, que era un error esta idea, porque no se llegaba a distinguir, ¿no?, la cosa de la acción. Algo muy rebuscado que realmente pues no nos podría dar como referencia nada en concreto. Sería como una especie nada más de juego de palabras entre los estudiosos y que quisieron darle un papel importante al derecho romano. No. Nosotros quedaríamos con este punto principalmente. La identificación de la acción, ¿sí?, con un derecho sustantivo, simple y llanamente, para efecto de encontrar la naturaleza jurídica de la acción. La encontraríamos nosotros en un derecho sustantivo, ¿ok? Ahora, cuando nosotros hablamos, ¿sí?, de igual manera de el segundo criterio que se llegaba a establecer era ver a la acción como una pretensión, aunque recuerdan que decíamos que no era lo mismo, pero bueno, porque se decía de la pretensión se llega a la acción, ¿no? Era un camino para llegar a la acción. El pretender es que yo voy a tratar de poner de manifiesto mi pretensión, ¿no? Y por lo tanto, con esa pretensión voy a tratar de ejercer mi acción, algo así como, ¿no?, o de una se llega a la otra, así en pocas palabras. Pero esa idea de ver la acción como una pretensión va a derivarse específicamente, y ahí tienen ustedes la naturaleza jurídica, ¿sí?, de la doctrina
y de la legislación, porque se daba la aseveración de que se estaba ejerciendo la acción y que esto implicaba necesariamente que se tenía un derecho válido, ¿sí? Y en nombre de ese derecho estoy promoviendo mi demanda porque considero que tengo un derecho válido para efecto de ejercer la acción. Por ello, se hablaba de una demanda fundada, ¿no? En un momento determinado. Una demanda fundada o motivada. Y mi contraparte, por supuesto, al oponer una excepción, indicaría que era una demanda o va a indicar que es una demanda infundada y que a mí no me compete el derecho para ejercer esa acción. Pero eso lo manifestaba la contraparte en una excepción, ¿no? Que llevaba a cabo. Ahora, sí, en un momento determinado esto se podía hacer valer, ¿no? Yo por lo menos tendría que hacerlo valer, mi contraparte tendría que hacer valer sus excepciones para efecto de que se desechara. Y yo tratar de acreditar que tenía la acción o que tengo la acción para efecto de que esto, por supuesto, triunfe, ¿no? Entonces, esto lo tenemos nosotros puesto de manifiesto en acciones de carácter civil, de acciones de carácter penal, acciones de carácter laboral. Obvio, estamos hablando de, en el caso de acciones reales o personales. Más adelante vamos a ver la clasificación, de donde se derivan varios tipos de acciones que ustedes van a observar. ¿Okay? Y el tercer criterio que se establecía en relación a la naturaleza jurídica de las acciones era concebir a la acción como el derecho abstracto de obrar en juicio con el objeto de obtener la solución de un litigio. ¿Ok? Entonces, se dan cuenta como de estas tres definiciones que se incorporaron, ¿sí? Se deriva la naturaleza jurídica de las acciones. Como decíamos, esta última concibiendo a la acción como un derecho abstracto de obrar, ¿ok? La otra, ver a la acción como una pretensión. Y la primera, que ya habíamos indicado, equiparar a la acción con un derecho sustantivo o material, ¿ok? Y fíjense que de estos criterios precisamente se derivan la clasificación de las acciones. En este punto, nosotros ya pasaríamos a ese aspecto, ¿ok? Y diríamos, sí, las acciones, de acuerdo con diferentes criterios de clasificación de carácter doctrinario, de carácter legislativo, se pueden dividir en varios tipos, ¿no? Inicialmente nosotros íbamos a incorporar nada más 3 de las clasificaciones, pero creí conveniente agregarles una más, ¿ok? Porque de los doctrinarios y la legislación nada más contemplan específicamente 3 tipos, pero tendríamos que encontrar los demás que nos marca el programa. Así que incorporamos otro criterio más, otros 2 criterios más para efecto de obtenerlo. Y entonces, chicos, claro que sí, las acciones se van a clasificar en las siguientes: por el derecho que protegen. Y en relación al derecho que protegen vamos a tener acciones reales y acciones personales, que hace un rato se mencionaron. Otro segundo criterio de clasificación era por el tipo de interés que se busca proteger. Y aquí vamos a entrar a las acciones particulares, públicas, colectivas y de grupo. ¿Okay? Finalmente, tendríamos otra clasificación que sería las acciones nominadas e innominadas. Esta clasificación, sobre todo esta denominadas e innominadas, era una clasificación de derecho romano que todavía subsiste hasta hoy en día. ¿Ok? Entonces, vamos a ir analizando cada una de esas acciones ya en forma particular. Las vimos en bloque, las vimos perteneciendo a un grupo clasificatorio,
Pero vamos a ver en qué consisten, por ejemplo, las acciones reales. Y en este caso, esas acciones van a ser todas aquellas que se van a fundar en un derecho real. Fíjense, cómo vamos a tener nosotros los derechos reales. Y decían los romanos, derechos reales sobre la cosa ajena, por ejemplo, ¿no? Ellos manejaban los derechos reales como un derecho que tenemos, por ejemplo, de usufructo, ¿no? Un derecho real sobre una cosa ajena, el usufructo. Pero bueno, ese es solamente un ejemplo de un derecho real. Vamos a analizar que hay derechos reales que no nada más van a versar sobre cosas ajenas, sino que van a tener obviamente otras características, y entonces las acciones reales son las que se van a fundar en un derecho real, mientras que las acciones personales se van a fundar en un derecho personal. Pues la lógica nos indicaría, ¿verdad? Que sí, que efectivamente, pues reales sobre un derecho real y personales sobre un derecho personal. Hasta ahí no hay mayor problema, esa es la lógica. Pero ya cuando analizamos nosotros en particular, tendríamos esto. Por acciones reales se indica que se van a reclamar, vean, todo lo que tiene que ver con la herencia, todo lo que tiene que ver con los derechos reales o la declaración de libertad de gravámenes reales. Y por supuesto, se van a dar y se van a ejercitar contra el que tiene en su poder el objeto, ¿no? Contra el que tiene en su poder la cosa, ¿no? Y entonces, y por lo tanto, tiene la obligación real, con excepción de la petición de la herencia y la negatoria de esa herencia. Entonces, eso es lo que implican las acciones reales. Se van a ejercer sobre el que tiene en su poder, ¿no? A tal vez algún objeto sobre el que yo voy a manifestar que tengo ese derecho. Es más de materia civil, ¿no? Toda esta cuestión que les estoy mencionando. Entonces, sí, las acciones reales, con ellas se va a reclamar la herencia, por ejemplo. Pero cuando existe un testamento que a mí me hace, por supuesto, heredero, ¿ok? O también cuando no hay un testamento y yo acredito el vínculo, ¿verdad? Consanguíneo para ejercer mi derecho como parte de la sucesión, ¿ok? Es un ejemplo. Acciones reales, ¿sí? Sobre un derecho en un momento determinado. Ese sería un ejemplo. Tenemos el otro aspecto, acciones personales. Estas acciones personales, por supuesto, se van a llevar a cabo para exigir el cumplimiento de una obligación personal, ya sea de dar, de hacer o no hacer determinado acto de dar, ¿no? Cuando celebramos un contrato de compraventa y la persona se comprometió a entregarme un objeto contra el pago, ¿no? De un dinero. Ya le pagué, pero no cumple con el contrato, ¿no? No me ha entregado el objeto materia del contrato. Entonces, es una obligación de dar, ¿no? Una obligación de hacer, que serían los ejemplos más, pues, adecuados. De hacer, de una prestación de servicios, por ejemplo, ¿no? Vamos a prestar un servicio, llevamos a cabo un contrato y no haces, obviamente, a lo que te comprometiste, no lo llevas a cabo. Entonces, por supuesto que yo tengo la acción, puedo ejercer esa acción para reclamar, ¿verdad? El cumplimiento de esa obligación de hacer, ¿no? En un momento determinado. Un tanto más complejo sería explicar las obligaciones de no hacer, ¿ok? Es un tanto más complejo.
Esos dos ejemplos que les estoy indicando es lo más común que se puede llegar a establecer. Las obligaciones, decían los romanos, se van a clasificar de acuerdo al objeto. El objeto de la obligación puede ser un objeto que puede consistir en dar, en hacer, no hacer o en un tolerar. Entonces, en relación a no hacer, los romanos ponían un ejemplo muy, les digo, es algo un tanto complejo, ¿no? Porque ellos decían, en un solar, en una casa contigua, te comprometes a no levantar un muro, ¿no? A no hacer algo que a mí me puede afectar la visión. Entonces, eso era les digo, un tanto complejo para efecto de identificar ese tipo de acciones que llevaban a cabo, ¿no? Las más comunes hoy en día en nuestra práctica cotidiana son esas, ni siquiera la de tolerar, esa ya no tiene aplicación en nuestro sistema. Las que tienen aplicación son estas, la de hacer y la de dar, ¿ok? Ahora bien, tenemos otro tipo de acciones, las acciones de condena, y en este caso, por supuesto, el actor va a buscar con el fallo, ¿verdad?, del juez, que se condene al demandado a la realización de una conducta que puede ser de dar, de hacer o bien de no hacer. Se sigue estableciendo. Y ahí pudiéramos nosotros sí encontrar un ejemplo de no hacer. Cuando ya se trata de una condena, por supuesto que se abstenga, ¿no?, de molestarme, que se abstenga de acercarse a mí a no sé cuánto distancia, ¿no? A cuánto cuántos metros de distancia. Entonces, sí, en materia penal sería una aplicación más adecuada, ¿no?, para esto de condena, ¿no? Por supuesto, el juez es el que va a determinar, ¿no?, este tipo de acción de condena. Entonces, sí, vamos a tener nosotros qué es lo que yo voy a pretender que se condene a alguien, ¿ok? En este caso, cuando esa es mi acción, lo que yo voy a tratar de acreditar con todos los elementos que voy a poner al alcance del juez para que pueda emitir su resolución en ese sentido que me favorezca, por supuesto también, ¿verdad? Y finalmente vamos a nada más a concretar estas acciones declarativas. Esa va a ser la última acción porque me falta indicarles cuál es la tarea. En relación a las acciones declarativas, tenemos nosotros que el actor va a buscar que con el fallo del juez, por supuesto, ¿sí?, en un momento determinado se limite a reconocer en forma oficial, dirían algunos, oficialmente, en este caso, qué interesante es, ¿no?, el derecho a favor del actor, ¿no?, que ha sido lo que yo reclamé, ¿no?, lo que dio pauta a que yo demandara, ¿verdad?, a mi contraparte. Entonces, sí, yo, actor, voy a buscar que el juzgador se limite específicamente a reconocer oficialmente el derecho a mi favor, nada más, lo que yo estoy reclamando. Claro, tengo que demostrarlo. Tengo que acreditar que lo que estoy reclamando está fundado y motivado, ¿ok?, para efecto de que el juez pueda resolver a mi favor. Y entonces, esas van a ser, hasta ahí vamos a dejar en nosotros con esas acciones. Todavía nos faltan, todavía no terminamos, ¿ok? La siguiente clase las terminamos y analizamos las excepciones y terminaríamos ya con la unidad 3, de hecho, ¿no? La cuestión inherente a las excepciones no es mucho
lo que vamos a analizar era un poco más en relación a las acciones por los diferentes tipos de acciones que se establecen. ¿Ok?